El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Salmo 32, versículos 1, 2 en su parte A y 6. Apreciado oyente, ¿recuerda usted haberle manifestado a alguna persona en algún momento que él estaría eternamente agradecido por algo que haya experimentado? Eternamente agradecido. Es una frase que podemos decir con mucha emoción cuando hemos recuperado algo perdido que era muy valioso para nosotros o cuando hemos obtenido algo muy, muy apreciado. La alabanza que escuchábamos dice: luz de Dios vino a brillar, Cristo por mi alma salvar. Su corona abandonó, por mis culpas Él pagó. Limpio y libre ahora estoy de pecado y transgresión. Iluminas mi andar con tu gran bondad y amor. El Cordero me salvó, dio su vida en mi favor. No hay más sombras, solo luz. No más noche, día es. Ido el mal, libre ahora estoy de pecado y transgresión. De pecado y transgresión. La bienaventuranza de la liberación de todo pecado y transgresión, como dicen los primeros versículos del Salmo 32, es un motivo de gratitud no solo cotidiana para nuestro día a día, sino también eterna. Tal como el apóstol Pablo nos comunica en el capítulo 6 de su carta a los Romanos, que le invitamos a leer en su totalidad, Cristo nos liberta no solo del poder del pecado y la transgresión, cuando por su gracia y voluntad, mediante nuestro arrepentimiento y fe en su sacrificio vicario, nos perdona completamente, sino que también nos libertará de la presencia del pecado, cuando Él complete nuestra redención en su momento.
Sobre esto queremos invitarle a reflexionar con los contenidos de nuestra próxima media hora, en que estaremos compartiendo la lectura del Salmo 32, un devocional que nos insta a la gratitud activa, no pasiva, ante nuestro Redentor, y en la segunda mitad de nuestro programa, el comentario bíblico sobre el Salmo 32, que nos trae nuestro querido hermano y maestro Luis Carballosa, desde la ciudad de Vigo, España. El Señor bendiga vuestra vida, querido oyente, el día de hoy. El libro de los Salmos. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad, y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida, para que no lleguen a ti. Muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová, lo cercará misericordia. Alegraos en Jehová, y gozaos justos, y cantad todos vosotros los rectos de corazón. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. No has podido velar. Por Adolfo Lobato Santana, pastor de la Segunda Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Lectura bíblica. Marcos, capítulo 14, de los versículos 34 al 40. Y les dice: está muy triste mi alma, hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad,
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Texto bíblico. Marcos, capítulo 14, versículo 37. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Pasaba un hombre junto a una caseta telefónica y oyó a otro hombre que estaba conversando por el teléfono con alguien. Hola, ¿es la señora Rivera? Sí, habla usted con la señora Rivera. ¿Necesita usted un chofer? No, le contesta el hombre y le pregunta: ¿está usted satisfecha con el chofer que tiene actualmente? Sí, por supuesto, contesta la dama. Está bien, señora Rivera, adiós. Cuando la persona salió de la caseta telefónica, el hombre que escuchaba le preguntó: ¿no consiguió el trabajo, verdad? Oh, replicó el hombre, yo no estaba tratando de conseguir trabajo, pues ya lo tengo. Solo quería saber si mi patrona estaba satisfecha de mi servicio. Así también nosotros debiéramos examinarnos a nosotros mismos para saber si Dios está contento con nuestro servicio y fidelidad. Cuando Jesús dijo a sus apóstoles, velad, quiso decirles que estuvieran despiertos mientras Él iba a orar para confortarse en ese momento tan crucial de su vida. Es fácil ver cómo la fragilidad humana dominaba a estos hombres, considerando las muchas experiencias que habían adquirido junto a su maestro. Eran hombres regenerados, pero conocían poco del poder del Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés en adelante, se observa un cambio marcado en sus vidas. Pero ahora el sueño y el cansancio les vencen fácilmente. En un momento tan importante, tuvieron la oportunidad de mostrar su servicio y lealtad al Hijo de Dios en horas de prueba suprema. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a perseverar en la oración, utilizando este medio de gracia que tú nos has dejado para mantenernos alerta ante los ataques del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros podemos escoger entre hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios para servirle. Usted está escuchando Palabra Fiel, una producción del Ministerio IMI Radio Chile. Hace años me encontraba en un aeropuerto hablando de manera muy amena con un pastor. Nuestra conversación tenía que ver con cuestiones relacionadas con el ministerio, con la iglesia, con el trabajo pastoral. De pronto el pastor se detuvo y se apresuró a saludar a un hombre. Los dos se dieron un fuerte abrazo, intercambiaron algunas palabras y el señor con el cual el pastor hablaba se despidió y se fue tranquilamente. Después de marcharse, el pastor me dijo: ¿sabes? Ese hombre a quien acabo de abrazar en una ocasión mató a 2 personas. Le digo: ¿y cómo fue eso? Me dice: este hombre estaba en la cárcel hace años y en la cárcel, en la misma prisión, tuvo
una pelea con dos personas y mató a los dos. Pero allí en la cárcel también recibió a Cristo como su Salvador. Su vida cambió totalmente. Dejó de ser aquel hombre fiero que era, aquel hombre aguerrido y en un sentido con instintos asesinos, y Dios lo transformó. Cristo cambió su vida y ahora es el hombre más manso que te puedas imaginar. Cambio total en la vida de una persona que ha dado cabida a Cristo en su corazón. Soy Luis Carballosa y hoy quiero compartir con vosotros el Salmo 32. Este salmo habla del cambio que Dios hace en la vida de una persona que pone su fe y su confianza en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo. Todo aquel que se acerca a Cristo y viene en busca de salvación y de perdón, Cristo le perdona, le salva, inscribe su nombre en el libro de la vida, como ocurrió con el amigo del pastor allí en el aeropuerto. Bueno, más que amigo, el hermano en Cristo, aquel hombre feroz, aguerrido, violento, Dios lo salvó y transformó su vida. Y así Dios puede hacer con la vida de cualquier persona hoy día que viene a Él a través de Jesucristo. El Salmo 32 comienza con dos bienaventuranzas. La palabra bienaventurado significa más que feliz, más que feliz. Es una felicidad que no depende de lo que ocurra alrededor de uno, sino de lo que ha sucedido dentro de uno. David, el salmista, en esta alabanza, en esta instrucción que nos da en este salmo, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¡Qué tremenda expresión! Más que feliz aquel cuya transgresión, cuya iniquidad ha sido perdonada. La palabra perdonar significa levantar, sacar, y cubierto su pecado. La palabra kafar en el hebreo, cubrir, su pecado es cubierto. Y cuando Dios perdona y Dios cubre, es la mayor satisfacción, la mayor bendición que un ser humano puede recibir. Más que feliz es aquel cuya iniquidad, cuya transgresión es perdonada. Más que feliz es aquel cuyo pecado es cubierto. Y la segunda bienaventuranza dice, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa o no culpa de iniquidad. Aquel a quien Dios ha perdonado sus pecados es bienaventurado. Más que feliz el hombre a quien Jehová no culpa o inculpa de iniquidad. La palabra iniquidad significa maldad, pecado, transgresión. Y añade David, y en cuyo espíritu no hay engaño. De paso, esas mismas palabras las usó el apóstol Pablo cuando escribió la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, para hablar de la salvación, de la justicia por medio de la fe, la justificación por la fe que Dios otorga a todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús. En ese capítulo de Romanos 4, Pablo utiliza dos ejemplos. Abraham, quien creyó en Dios y fue declarado justo, y David,
quien también creyó en Dios y fue declarado justo. El salmista David dice, versículo 3, mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Pero cuando David abrió su boca y confesó su pecado, todo cambió en su vida. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, como cuando no llueve en el verano y todo está seco. Eso ocurrió en la vida de David y ocurre en la vida de toda persona que vive lejos de Dios y por lo tanto no confiesa su pecado delante de Dios. En el versículo 5 David dice, mi pecado te declaré, mi pecado te confesé. Sería el equivalente, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No la guardé. Eso fue lo que David hizo en segundo libro de Samuel 12:13, cuando el profeta fue y le dijo a David, has pecado. David confesó su pecado delante de Dios y Dios lo perdonó. Como Dios te perdona, tan pronto tú vienes a Él confesando tu iniquidad, confesando tu pecado. David dice, mi pecado te declaré, o te confesé, o descubrí delante de ti. No encubrí mi iniquidad. Dije, dice David, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar es Dios. Querido amigo, nadie más puede perdonar. No hay santo que pueda perdonar. No hay ningún ser humano que pueda perdonar pecados. Solo Dios. Una vez, esto se narra en Marcos capítulo 2, unos hombres llevaron a un paralítico a una casa donde Cristo estaba predicando. No había espacio para entrar y entonces abrieron un agujero en el techo y por allí bajaron aquel hombre paralítico y lo pusieron justo delante de Jesús. El Señor miró a aquel paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los religiosos que estaban allí se quejaron y dijeron, este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y efectivamente, lo que pasaba es que ellos no reconocieron que aquel que estaba allí y que pronunció esas palabras, aquel paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ese es Dios manifestado en carne, Jesucristo, quien perdona los pecados de todo aquel que viene a Él, porque Él es Dios todopoderoso. Por esto, dice David, versículo 6, orará a ti todo santo, todo aquel que ha sido apartado para Dios. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Fíjate lo que dice el Salmo, querido amigo, querido hermano, en el tiempo en que puedas ser hallado. Vendrá el día cuando será demasiado tarde, cuando nadie podrá ya recibir el perdón de sus pecados. Ahora es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día cuando Dios puede perdonar tus pecados al poner tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Orará todo santo en el tiempo en que puedas ser perdonado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, dice David,
Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios fija sus ojos sobre ti si vienes a Él con un corazón dispuesto para confesar tus pecados y para recibir el regalo de la salvación que Él tiene para ti. David añade: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios te ha dado capacidad, te ha dado inteligencia, te ha dado mente para que comprendas el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, querido escuchante, es sencillo, pero es profundo. El mensaje del Evangelio dice que Cristo Jesús murió por tus pecados, por mis pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Salmo termina de esta manera: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Para el impío habrá dolores, y si muere sin Cristo, experimentará el peor de los dolores, porque experimentará las llamas de fuego que arden con azufre en el infierno eterno. Tremendo. El que espera en Jehová le rodea misericordia, la gracia, el perdón de Dios. Y dice el Salmo en su último versículo: alegraos en Jehová y gozaos justo. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¡Qué tremendo salmo! Comienza con dos grandes bienaventuranzas. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, más que feliz. Y luego añade otra bienaventuranza: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Querido escuchante, si no has recibido el regalo de Dios, que es un regalo de su gracia, que es el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna, si no lo has hecho todavía, hazlo ahora mismo. Y para ti, mi hermano, mi hermana, que ya tienes a Cristo en tu vida, camina en sus caminos. Como dice David aquí: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Y añade en el versículo 7: tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Que Dios llene tu vida de gozo, de alegría, de gratitud. Ahora mismo, alza tus ojos al cielo, mira a la cruz y dale gracias a Dios, porque Jesucristo pagó allí todos tus pecados, como pagó también todos mis pecados. Que Él te bendiga y te guarde y te llene de su gracia. Amén y amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.